Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer los temas tratados en el curso que es Bases Biológicas del Comportamiento. Ya, relación cerebro-conducta. En este tema podemos tocar un poco lo que es las neurociencias, ya que estas se encargan de estudiar la estructura y función química, farmacológica y patológica del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos de este sistema interaccionan y dan origen a las conductas. En este caso, la relación que tiene el cerebro y las conductas sería que, en definitiva, todo lo que nos indica es que existe una relación demasiado compleja, ya que el cerebro recibe información tanto interna como externa que nos permite desencadenar las conductas más apropiadas en los momentos apropiados o momentos inapropiados muchas veces. A continuación pasaré a explicar el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso es aquel encargado de controlar, dirigir y supervisar todas las funciones y actitudes de nuestros órganos. La función principal del sistema nervioso es relacional. ¿Sí? El sistema nervioso se divide en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se divide en dos partes, que vendría a ser el sistema nervioso, que vendría a ser el encéfalo y vendría a ser la médula. ¿Sí? El encéfalo se divide en tres partes, cerebelo, cerebro y se divide en bulbo raquídeo. ¿Ok? El cerebro son las acciones voluntarias, ¿sí? Aquí se encuentran ellas, aquí encontramos el aprendizaje y la memoria. En el cerebelo encontramos los movimientos, los reflejos que un ser humano puede tener, ¿ok? También se encuentra la coordinación. Debemos tener en cuenta que el bulbo raquídeo son las actividades de los órganos, ¿sí? Aquí encontramos como ejemplo la respiración y encontramos los latidos, ¿sí? Que son las actividades. Ahora, la médula espinal viene a ser aquella encargada de transferir, porque a través de ella la información pasa hacia el sistema nervioso periférico, que a continuación pasaré a ubicar dónde se encuentra el sistema nervioso en todo el cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso se encuentra desde la punta de los pies hasta la cabeza, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central tiene una peculiaridad, ya que vendría a ser, se le conoce como el sistema de los transmisores, ¿sí? Porque a través de él se transmite la información, ¿sí? Como vemos, la información baja por la médula espinal hacia el sistema nervioso periférico, que en el sistema nervioso periférico encontramos los ganglios y encontramos los nervios, ¿sí? Debemos tener en cuenta eso. Entonces, el sistema nervioso periférico se divide a su vez en dos, ¿sí? El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático tiene tres tipos de nervios: nervios motores, nervios mixtos y nervios sensitivos, ¿sí? El sistema nervioso autónomo tiene dos tipos: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, debemos tener en cuenta que la información que podamos tener, el sistema nervioso central la va a transmitir, ¿sí? Porque recordemos que se crea en el sistema nervioso central, por eso se dice que son transmisores, ¿sí? Y pasa por la médula espinal a lo ya mencionado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que también hay una parte importante dentro del encéfalo que vendría a ser la pituitaria, bueno, que ya lo mencioné, el cerebro, cerebelo. También aquí encontramos el hipocampo, encontramos la amígdala, encontramos el tálamo. En el cerebro tenemos lóbulo frontal, corteza motora, corteza sensorial, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y el cerebelo al final. En tronco encefálico también encontramos que el tronco encefálico se divide en tres: diencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Ok? Espero, profesor, que le haya gustado. Esta ha sido la primera parte de mi exposición y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Filogenia y ontogenia. La filogenia es una ciencia rama de la biología que
que estudia el origen y el desarrollo de las distintas especies a partir de una forma simple hasta la más compleja que pueda haber. La filogenia también se encarga de estudiar las relaciones evolutivas entre los organismos y trata de establecer líneas entre estas. La ontogenia también es una rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación de los gametos, ya sea masculino y femenino, hasta la vida adulta de una persona. La relación que puede tener la filogenia y la ontogenia con la psicología sería que estas dos primeras mencionadas se encargan de estudiar el desarrollo físico de la persona, y la psicología se encarga de estudiar el comportamiento y el área cognitiva. Entonces es importante que estas dos se lleven juntas para así poder de una u otra manera estudiar el comportamiento físico y desarrollo de todas las personas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les pasaré a explicar la sinapsis y la neurona. ¿Sí? La sinapsis no es nada más aquella que establece normalmente entre la parte terminal del axón y las dendritas, ¿sí? Que es por donde conecta. Debemos tener en cuenta que el proceso de información de una neurona con otra es aquello que se llama sinapsis, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la neurona solamente es el UEF, ¿sí? La unidad estructural y funcional del sistema nervioso, ¿sí? Recordemos que la neurona, su característica principal es aquella que jamás está aislada de otro, de cualquier estímulo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que hay 4 tipos, que vendrían a ser los tipos motores, sensitivos, interneurona y también el relé, ¿sí? Bueno, los sensitivos es aquella que recibe estímulos del medio ambiente, ¿sí? Los motores es aquella que emite señales del medio ambiente, ¿ok? Los interneurona son aquellos que transmiten la información. Y la relé, que la relé vendría a ser aquella que agiliza el proceso, ¿sí? Ahora voy a hablar de su estructura de la neurona, ¿sí? Espero se me pueda ver y disculpe más bien imprevisto. La neurona contiene las dendritas, el núcleo, el axón y una parte muy importante que vendría a ser la mielina, ¿sí? La mielina la encontramos dentro del axón, exactamente aquí, ojalá se logre ver, que es aquella que se encuentra dentro y va hacia acá, por donde la información va también, ¿sí? Recordemos esos puntos importantes y solamente eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Hoy les voy a hablar sobre el diencéfalo, mesencéfalo y el rombencéfalo. Bueno, como puede ver, el mesencéfalo se encarga, él es el que evoca las emociones, ya que se encuentra junto al sistema límbico. El mesencéfalo, él controla los movimientos del cuerpo, tiene que ver con los movimientos, con todos los movimientos que hacemos. El rombencéfalo vendría a ser el puente, el bulbo y el cerebelo. Él se encarga de mandar la información y los estímulos del cerebro a la médula espinal. Bueno, dentro del encéfalo se encuentran el hipotálamo, el tálamo, el epitálamo y el subtálamo. El epitálamo vendría a estar por aquí, el tálamo por aquí, el epitálamo por aquí y el subtálamo por aquí. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro, regula la conciencia, cumple la función de centro sináptico. El hipotálamo, que vendría a ser por aquí, es el que se encarga de controlar el hambre y el sueño. El epitálamo se encuentra por aquí, más o menos. Regula los ritmos cardíacos y el ciclo del sueño. Además interviene en la defensa. El subtálamo, la amígdala, que vendría a ser este chiquito de aquí. Su función es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Gracias. Sistema nervioso autónomo. Se encarga de controlar impulsos involuntarios y regular todos los órganos del cuerpo.
se divide en dos sistemas: sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático actúa en forma involuntaria en numerosas acciones. Bueno, entre ellas tenemos la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándulas. La función principal que tiene este sistema es que nos puede preparar para cualquier circunstancia que podamos tener. En cambio, el sistema nervioso parasimpático participa en la regulación del aparato cardiovascular o aparato digestivo. En muchos órganos es opuesta a la del sistema nervioso simpático. La principal función es generar un estado de reposo que permita al organismo ahorrar o recuperar energía. Pues en esta circunstancia el sistema nervioso simpático actúa diferente a la del sistema nervioso parasimpático. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte externa del cerebro y está constituido por tejidos nerviosos y dividido en 6 partes. La primera es la capa molecular, es la más externa y la más reciente en origen, y también es conocida como la capa plexiforme y está principalmente constituido por fibras neurológicas. La segunda capa es la capa granular externa. Está formado por grandes cantidades de pequeñas células estrelladas. La tercera es la capa piramidal externa. Así como su nombre lo dice, está conformado por células piramidales. La cuarta, la capa granular interna, está formado esencialmente por una masa completa de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencia por la zona del tálamo. La quinta, la capa piramidal interna, que está formada principalmente por grandes cantidades de células piramidales de pequeñas y de gran tamaño. Y por última, la capa multiforme. Esta está formada por células de tipo fusiforme, de las cuales derivan la información de la corteza cerebral y del tálamo. Patologías de atención. Tienen la capacidad de seleccionar un estímulo particular del conjunto de una experiencia y enfocan en él nuestro interés. Se clasifica en pasiva y activa, pues tiene componentes que son selectividad, concentración, límite y facilidad. Se plasman en trastornos de atención, distractividad, que se da la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo. La prosexia se da la incapacidad de fijar la atención. En la percepción se da una actividad para cambiar a otro patrón hacia una respuesta. La percepción. La percepción es la capacidad que nosotros tenemos para orientar, percibir o sentir cualquier situación que tengan nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Está el tacto, el olfato, la vista, el gusto y el oído. Veamos la parte de la vista. La vista o la percepción visual, que es la capacidad que tenemos para entender cuál es la información que entra a través de nuestras vistas hacia una parte del cerebro. ¿Cuál será la parte del cerebro que estudia la visión? Pues vamos a observar. La parte del cerebro que estudia la visión es la parte occipital, que está aquí sobre el cerebelo, o sea, sobre el cerebelo aquí en esta parte. Por allí podemos captar todo lo que pasa a través de nuestras vistas. También tenemos el oído o percepción auditiva, que es la capacidad que tenemos nosotros para poder escuchar, oír música, ruido, bulla y todo lo que puede entrar a través de nuestro oído, todo sonido. ¿Cuál es la parte que estudia la parte auditiva? Pues es el lóbulo temporal, el que está aquí en esta parte. Aquí está el cerebelo, el occipital y este es el temporal. Ahora, la percepción táctil.
o sea, el tacto. La percepción táctil es la que nosotros tenemos para percibir al tocar o al que nos toquen. Tal vez puede ser alguna vibración e incluso a veces los rayos del sol, el frío, todo lo que toque nuestra piel y nosotros lo podamos percibir. La parte que ve eso, la parte del cerebro, es el lóbulo parietal, la que es la parte superior, que está acá arriba. Ella es la encargada de todo lo que tenga que ver con nuestra parte del tacto. Veamos el gusto o la percepción gustativa, que es la capacidad que tenemos para entender cualquier sustancia química que pueda entrar a través de nuestra boca y podamos tener su sabor. Puede ser dulce, amargo, salado, ácido, pero esa parte que hace sentir los sabores es la parte del lóbulo parietal que está aquí en la parte superior. También tenemos el olfato o la percepción olfativa, que es la capacidad que tenemos para entender los olores, pueden ser feos, bonitos, horribles, cualquier forma de olor que puede entrar. La parte del cerebro que ve la parte olfativa es el bulbo olfativo o la corteza periforme. Hoy les voy a exponer sobre el tema 9 de la memoria. ¿Qué es la memoria? Bueno, se la define como una función neurocognitiva que nos permite registrar, codificar, almacenar, retener, recuperar y evocar la información que hemos almacenado. Es la principal función del cerebro. Además, es el resultado de las conexiones sinápticas que se dan. Sus estructuras son el lóbulo frontal, el temporal, el parietal, el encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. El lóbulo temporal. Dentro de él se encuentra el hipocampo, que es un sistema de transcripción de la información contenida en 3 sistemas de memoria, que son el afectivo emotivo, el cognitivo productivo y el conectivo volitivo. Si el hipocampo llegara a fallar, se nos vendría a dar la... El lóbulo frontal. En él existe disociación hemisférica, ya que se divide ya que el lóbulo frontal izquierdo es más importante en la recuperación de los recuerdos, y el lóbulo frontal derecho, dentro de él se encontraría la memoria episódica. El lóbulo parietal, implicado en la memoria a corto plazo. En el hemisferio izquierdo es responsable de la memoria verbal a corto plazo, y el hemisferio derecho es el responsable de la memoria no verbal a corto plazo. Una lesión en este lóbulo puede producir deficiencia en la memoria, como retención de dígitos o recuerdos de imágenes. El diencéfalo, participa en la codificación y consolidación de la información, siendo responsable de la secuencia temporal de los recuerdos. Los ganglios basales son responsables del almacenamiento de los recuerdos, las relaciones entre estímulos y respuestas. El cerebelo, ¿cuál es su función en la memoria? Él es el responsable de los aprendizajes motores realizados mediante condicionamientos. Luego tendríamos los trastornos de la memoria, que son la amnesia, la paragnesia, la hipermnesia y la disnepsia. Gracias.